Muchos se preguntan por qué en realidad Estados Unidos comenzó esta guerra y por qué ahora. Pero hagamos otra pregunta. ¿Y qué habría pasado si ellos no hubieran comenzado esta guerra? Pero para empezar, ¿qué es lo que realmente está pasando? Lo que realmente está pasando no se ve, yo soy solo un observador común. ¿Qué cartas tienen los participantes? ¿Quién está ganando realmente? Empecemos. Empezaremos con la gasolina. Seguramente notaron que la gasolina volvió a subir. Esto no es una coincidencia ni la avaricia de los petroleros. Esto es una consecuencia directa de la guerra que tal vez esté ocurriendo a 10.000 kilómetros de su casa. Bueno, como quien dice, ya se metió en su cartera. El estrecho de Armursky no es una abstracción geográfica, por ahí pasa uno de cada 5 barriles de petróleo en el mundo. Cuando Irán lo cerró, el mercado reaccionó de inmediato. El precio del petróleo subió de 65 a 115%. Eso se refleja en el precio de la gasolina, en el costo de envío de mercancías, en el precio de los productos en la tienda. Esto es lo interesante. Estados Unidos importa muy poco petróleo a través de Armursky. Hablábamos del 2% de nuestro petróleo que viene de ahí, y Trump dijo que no lo necesitamos. Y de hecho podemos reemplazarlo muy fácilmente o simplemente aumentar nuestras propias ventas. Pero el precio del petróleo es global. Cuando sube allá, sube en todas partes. Esta es una lección sobre cómo globalizar. Una economía globalizada convierte la guerra de otros en nuestro problema personal. Cada vez que pagas en la gasolinera, pagas por la geopolítica. Solo hay una pregunta. ¿Vale la pena el esfuerzo? Ahora la gente suele preguntar, ¿acaso ya empezó la Tercera Guerra Mundial? Vamos a analizarlo honestamente, sin pánico y sin mentiras tranquilizadoras. En esencia, formalmente no, pero miren la lista de participantes. Estados Unidos, Israel, Irán, Hezbollah, hutíes, Rusia indirectamente y por ahora China. Bueno, casi neutral, pero con interés. La OTAN, Grecia y Chipre están bajo ataque. Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos. Ah, sí, misiles iraníes impactaron en territorio de Chipre. Es una base militar británica. Grecia desplegó fragatas. Es la definición clásica de una guerra mundial. Cuando un conflicto involucra a varias grandes potencias en varios teatros de operaciones militares. Según este criterio, ya estamos al borde. Pero hay una diferencia fundamental entre los años 14 y 39. Ninguna de las partes tenía armas nucleares en ese entonces. Y ahora o ya las tienen o pronto las tendrán. Pero eso naturalmente frena un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Por ahora lo frena. La tercera, mundial en el sentido clásico. Ejércitos terrestres, ocupaciones, capitulaciones, no hay y probablemente no habrá. Pero una guerra mundial de un nuevo tipo. Económica por delegación híbrida. Señores, ya estamos en ella. Ahora la amenaza nuclear. Ya empezamos a hablar de eso. Recuerden cómo todo el mundo estaba aterrorizado por la central nuclear de Zaporilla, la planta nuclear en Ucrania. Pues en Irán tienen su propia Zaporilla y ya le han disparado, por orden, y 4 veces. Entonces Bushehr, se llama Bushehr, es un reactor nuclear en funcionamiento en la costa del Golfo Pérsico. Si destruyes las líneas eléctricas como amenaza Trump, se apaga el sistema de enfriamiento. ¿Qué pasa entonces? El reactor empieza a fundirse. La contaminación radiactiva, ¿a dónde va? Al Golfo Pérsico. Zona de evacuación, unos cientos de kilómetros. Bajo amenaza, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein. Los medios occidentales casi no hablan de esto. Cuando Rusia disparó cerca de Zaporilla, hubo histeria en todo el mundo. Y ahora como que nadie se da cuenta. Por cierto, ¿por qué todavía no entiendo? Una catástrofe nuclear en Irán no es un problema solo de Irán. Es un problema de la región y de hecho de la economía mundial. El petróleo a $200 es poca cosa comparado con un Golfo Pérsico radiactivo. Ahora, en relación con esto, pensemos, ¿Trump bombardeará las plantas eléctricas? Esta noche, a las 8 p.m. hora de Estados Unidos, vence el plazo. Hora de Washington. Trump dice que si Irán no abre el estrecho, todo el país quedará en la oscuridad. Irán ha colocado a decenas de miles de mujeres junto a las centrales eléctricas. Para los iraníes, la mujer no es una persona, pero para los estadounidenses es un ser vivo. Irán, por supuesto, aprovecha las diferencias psicológicas. Este ya es el tercer plazo que ha puesto Trump. El anterior lo pospuso.
Esta vez la retórica escaló al máximo. Toda una civilización morirá esta noche. Después de eso, prácticamente el planeta quedará destruido, ya no habrá nada más. Las negociaciones a través de Pakistán continúan en este momento. Ahora, la fecha límite y Trump son herramientas de presión, no de calendario. Todos lo entendemos perfectamente. Ya lo ha pospuesto varias veces, pero cada aplazamiento le cuesta confianza. Si esta vez no pasa nada, Irán no tomará en serio la próxima fecha límite, así que, en cierto sentido, Trump se ha acorralado a sí mismo. O bombardea y provoca una catástrofe, o no bombardea y pierde su influencia personal, o bombardea algo completamente distinto. Algo inesperado para nosotros. Ahora, la participación de otros países que supuestamente no participan. Rusia. Oficialmente, Rusia es neutral. Extraoficialmente le proporciona a Irán imágenes satelitales, tácticas de drones y datos de inteligencia. Eso cambia algo. La inteligencia occidental ha detectado que Rusia comparte inteligencia en tiempo real con Irán y nosotros compartimos inteligencia en tiempo real con los ucranianos. Los mismos drones y misiles que Irán le suministró a Rusia para Ucrania, ahora Rusia está ayudando a Irán a usarlos de manera más efectiva. Es un círculo vicioso de tecnología de muerte. Para la audiencia de habla rusa esto es especialmente importante. Rusia está librando una guerra en Ucrania, participa indirectamente en la guerra en Irán, está bajo sanciones y aún así logra jugar en ambos frentes. ¿Cómo decirlo? No es fortaleza, es desesperación. Rusia utiliza la crisis iraní para distraer a Estados Unidos de Ucrania. Mientras Washington observa el estrecho de Hormuz, Kiev recibe menos atención. Y menos atención significa menos armas. La guerra en Irán y la guerra en Ucrania no son dos eventos separados. Es un solo teatro geopolítico. Rusia lo entiende. ¿Occidente también lo entiende? Ahora, además de la gasolina, ¿qué va a pasar? Sobre lo que pasará con los precios del petróleo, como todos dicen. 120, 150, 140, hasta 200. ¿Y qué pasará con los precios de los alimentos en 6 meses? De eso casi nadie habla, y es un error, por cierto. Por el estrecho de Hormuz pasa el 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes. ¿Y ahora sabes cuánto? Cero. Es la temporada de siembra en el hemisferio norte. Los agricultores en Estados Unidos, Europa y Asia no reciben los fertilizantes a tiempo y no los reciben a precios que han subido un 50%, menos fertilizantes, menor cosecha. En el otoño del 26, menor cosecha, precios más altos de los alimentos. En el 27, este es un ejemplo clásico de consecuencias indirectas, de las que nadie piensa en el momento de tomar decisiones. Estoy seguro de que cuando Trump empezó la guerra, ¿pensó acaso que al año siguiente en un supermercado estadounidense subirían los precios del maíz o de la carne de res? Eso es lo que significa prever las consecuencias a 10 años. Es un tema del que hablamos constantemente en el curso de pensamiento crítico. La guerra no termina, damas y caballeros, cuando callan los cañones. Continúa en los precios en los estantes de las tiendas durante años después. Ahora, naturalmente, para muchos de nosotros no es poca cosa preguntarnos qué pasará con Israel. Israel entró en esta guerra con un solo objetivo: destruir el programa nuclear iraní. Y si tienen suerte, cambiar el régimen allí. Han pasado 5 semanas, el objetivo se ha cumplido. ¿Y cuál es el precio? Israel está luchando en 3 frentes al mismo tiempo. Irán directamente al Líbano a través de Hezbollah y Yemen a través de los hutíes. Los misiles iraníes están matando gente en Haifa y Tel Aviv. Israel ha matado a más de 250 líderes iraníes, ha destruido la mayor parte de la flota iraní. Y la defensa aérea, el programa nuclear, han sido seriamente afectados. Han sido retrasados, pero Irán sigue en pie. En la guerra de desgaste está ganando. Pero la parte militar, la estratégica, sigue siendo una gran incógnita. Es imposible eliminar la amenaza iraní para siempre solo con ataques aéreos. Irán se recuperará. Bueno, digamos en 5 años, o más bien en 10. Y ahora tiene un argumento adicional a favor de las armas nucleares. Ven lo que nos hacen sin ellas. Otra cosa es que de todos modos lo estaban haciendo, pero ahora, digamos, tienen un argumento más que van a entender muy bien en China y en Rusia. Conclusión:
Es posible ganar una batalla y perder la guerra. La historia conoce muchos ejemplos así. Incluso hay algo así, no sé si lo saben, la victoria pírrica, cuando después de 3 o 4 victorias no quedó ni un solo soldado. ¿Y quién realmente gana? Entonces Estados Unidos gana militarmente con la alianza con Israel y estratégicamente se quedaron atascados. Irán pierde militarmente. Bueno, perdió absolutamente, sí. Y estratégicamente se mantiene. ¿Estados Unidos destruyó el 90% de la flota iraní? No sé, ahí 190-94. Los ataques con misiles iraníes cayeron en un 90%. Eso significa que el principal ayatolá fue asesinado. El éxito militar es enorme, sí, pero el estrecho de Hormuz está cerrado. El petróleo está a 115. La economía mundial está sufriendo. Los aliados están descontentos. Dentro de los Estados Unidos de América, la exaliada Marjorie Taylor Greene exige aplicar la 25ª enmienda contra Trump. Dice que se volvió loco. En resumen, Irán perdió su flota. La defensa aérea, la mayoría de los líderes, el 85% de las exportaciones petroquímicas. El ejército está derrotado, pero no pasa nada con el régimen. El estrecho de Hormuz está cerrado. La economía mundial sufre. China paga 2 millones por el paso de un petrolero. Gana quien logra sus objetivos. El objetivo de Estados Unidos es eliminar la amenaza nuclear iraní y abrir Hormuz. Lo primero se ha logrado parcialmente, lo segundo no. El objetivo de Irán es sobrevivir y mantener el régimen. Eso se ha logrado. Entonces, según sus objetivos, Irán aún no ha perdido. A pesar de la derrota militar, eso es una guerra asimétrica. Esta guerra deja una lección fundamental. El poder militar y la victoria política son cosas diferentes. Estados Unidos puede destruir cada puente, cada planta eléctrica en Irán, pero hacer que 90 millones de personas cambien el régimen, ¿desde el aire? Bueno, parece que es imposible. Lo sabían en Vietnam, lo sabían en Irak. Por lo visto ya lo olvidaron otra vez. ¿Y qué pasará después? En realidad, hemos analizado con ustedes una decena de las principales cuestiones de esta guerra. Ahora lo más importante, ¿qué pasará después? No soy profeta, por supuesto, no soy adivino, pero sé leer los hechos y pensar en escenarios. ¿Y qué pasará? Aquí hay 4 opciones de lo que podría suceder en las próximas 3 semanas, digamos, hasta finales del mes de abril. Escenario 1, acuerdo. Probabilidad del 25%. Negociaciones a través de Pakistán, dan resultado. Irán abre parcialmente el estrecho de Hormuz, no completamente, pero lo suficiente para que Trump pueda declarar la victoria. Estados Unidos detiene los ataques a la infraestructura civil. Irán recibe promesas vagas sobre las sanciones. Entonces, ¿por qué es posible esto? El Departamento de Energía de Estados Unidos ya supone en sus pronósticos que la guerra no durará más allá de abril. Y el tránsito por Hormuz se irá reanudando poco a poco. Es decir, así es como imaginamos que están apuntando a este tipo de acuerdo. Ambas partes en general sienten cansancio. Pakistán se esfuerza, trabaja, persuade. Ahora, ¿por qué digo que, aún así, esto es un 25%? No es muy probable, porque Israel es sumamente escéptico respecto a la posibilidad de un acuerdo. Natalia le insiste. Cualquier alto al fuego requiere que Irán entregue todo el uranio enriquecido y detenga completamente el enriquecimiento. Pero Irán no acepta eso. Ambas partes llaman a esa opción una victoria. El estrecho de Hormuz se abre al 50%, el petróleo cae ahí de 115 a 90, y después de 3 meses resulta que nadie cumplió nada. ¿Y qué? La historia se repite. Segundo escenario, escalada. Probabilidad alrededor del 40%. Trump bombardea centrales eléctricas esta noche o en los próximos días. Irán responde con ataques a la industria petrolera, infraestructura, Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait. El petróleo salta de 150 a 170. La recesión global se vuelve una realidad. ¿Y por qué es real? Porque tenemos que movernos hacia algún lado. Tenemos que desarrollarlo de alguna manera. No podemos simplemente quedarnos sentados así y bombardear. ¿Y ahora qué? Además, Israel ya aprobó la lista actualizada de objetivos, instalaciones energéticas e infraestructura de Irán, en caso de que la operación fracase. Irán ya advirtió, si Estados Unidos ataca las plantas eléctricas, ya no se abstendrá de atacar la infraestructura petrolera de la región.
Después de que comenzaron los ataques contra la isla de Kark hoy, Irán declaró que su moderación respecto a la infraestructura petrolera de la región ya no está vigente. Hoy atacamos Kark, por si alguien no lo sabía. ¿Y qué significa eso para nosotros en Estados Unidos? Gasolina, $5, unos $6 con impuestos, tal vez 7 en California. Los alimentos se encarecen. Comienza una recesión global, no en un año, sino en un mes. Escenario 3. Congelamiento. Pues algo así. Nos detuvimos 30%. Trump vuelve a posponer la fecha límite. La guerra continúa con una intensidad media, sin ataques masivos a las plantas eléctricas. Sin acuerdo, Irán mantiene la frontera medio cerrada. Las negociaciones se prolongan. Eso es bastante realista. Trump ya ha pospuesto la fecha límite varias veces, cada vez porque las negociaciones van bien. Puede fácilmente anunciar hoy mismo que las negociaciones van bien. Eso le permite no escalar y no calcular al mismo tiempo. Incluso si la guerra termina en abril, la producción de petróleo en la región no volverá al nivel previo a la guerra hasta finales del 26. Eso significa que el petróleo sigue siendo caro. La economía sigue sufriendo. Nadie ganó, pero todos pagan. ¿Quién se beneficia del congelamiento? Definitivamente Rusia. Mientras Estados Unidos observa a Irán, Ucrania recibe menos atención. China sigue comprando petróleo iraní y paga 2 millones adicionales por el paso de un petrolero, fortaleciendo su posición como pacificador neutral. Y el cuarto escenario, la sorpresa. A veces a esto lo llaman un cisne negro. La probabilidad es del 5%, pero las consecuencias son absolutamente impredecibles, algo inesperado. La historia está llena de esos momentos. Por ejemplo, Irán usó armas químicas o biológicas, o lo acusan de eso. Eso cambia la situación de inmediato. Un ataque a Bushehr provoca una fuga radiactiva real. No es una exageración, es real. Muchos países dicen de inmediato que hay una fuga. Ahora un golpe interno en Irán. No parece probable, pero quién sabe. Tal vez algunas facciones de la Guardia Revolucionaria estén en contra del nuevo líder militar, del líder supremo. Un enfrentamiento directo entre buques de guerra estadounidenses y chinos en el estrecho de Hormuz. Pero también podría haber un atentado terrorista perpetrado por iraníes en territorio de Estados Unidos o Israel, con muchas víctimas. ¿Por qué hay que hablar de esto aunque la probabilidad sea muy baja? Porque son precisamente los cisnes negros los que cambian la historia. Nadie planeó la Primera Guerra Mundial por el asesinato del archiduque. Nadie planeó el 11 de septiembre como el detonante de la guerra en Irán. En el caos, la probabilidad de que algo ocurra por azar es máxima. Caos, casualidad y ¡boom! Sucedió. Pero después de escuchar todo lo que dije dirán, un momento, ¿por qué Israel y Estados Unidos decidieron hacer esto si al parecer no hay una buena salida? Sí, correcto. Todas las salidas son malas o muy malas o terribles. Y prácticamente no hay una buena opción. Entonces, ¿qué habría pasado si Estados Unidos e Israel no hubieran iniciado esta guerra? ¿Qué estaba construyendo Irán? Vamos a los hechos. Misiles. Antes de que comenzara la guerra, Irán planeaba aumentar la producción de misiles balísticos de 2.000 a 10.000 unidades. Esto no es un arma de defensa, es un arma para suprimir la defensa antiaérea de Israel y de sus vecinos. Miles de misiles al mismo tiempo saturan cualquier sistema de interceptación, el israelí, el estadounidense, el saudita, el que sea. Las matemáticas son simples. Si lanzas 10.000 misiles, una parte llegará a Tel Aviv, Haifa, Dimona, Riad y lugares similares. Ahora Irán enriquecía uranio. Suena bonito. Hasta el 60% está a un paso técnico del 90% necesario para armas. El OIEA registró reservas de uranio altamente enriquecido en almacenes subterráneos. Decían que era algo así como 78% u 87%. Decían una cifra, como 78%. Según estimaciones de inteligencia, Irán estaba a unos meses de crear el primer artefacto. El artefacto es una bomba. Ahora, desde Balabli, en Líbano. 150.000 cohetes están dirigidos a Israel, Hamas en Gaza. Octubre de 2023 fue posible gracias a la financiación, el entrenamiento y las armas de Irán. Los hutíes en Yemen, ataques contra ciudades israelíes y la navegación internacional. Milicias chiitas en Irak y Siria.
Y este es el cerco a Israel desde el este. Ahora imagínense la escena. Israel es un país del tamaño de Nueva Jersey aproximadamente. A su alrededor, por todos lados, hay grupos armados que son financiados desde un solo centro. Y ese centro obtiene armas nucleares. ¿Y qué pasa después? En cuanto Irán obtiene la bomba nuclear, las reglas del juego cambian por completo. No es necesario usar armas nucleares, basta con tenerlas. Eso se llama paraguas nuclear. Irán protege a sus proxies, Balú y Hamas, de cualquier represalia seria de Israel. La lógica es simple. Si atacan a nuestros aliados, usaremos armas nucleares. Es decir, de facto Israel pierde el derecho a la autodefensa. Segundo paso. Nechit. Octubre de 1923 en el cuadrado. El ataque del 7 de octubre de 1923 cobró 1.200 vidas y tomó 300 rehenes. ¿Fue una operación preparada con apoyo iraní pero sin cobertura nuclear? Ahora imaginen la misma operación, pero cuando detrás de Hamas y Gaza hay un país con una bomba nuclear y 10.000 misiles, Israel no puede responder con toda su fuerza porque Irán amenaza con un ataque nuclear y Hamas actúa con absoluta impunidad. Paso 3. Un ataque simultáneo desde todos los frentes. Hezbollah desde el norte con 150.000 misiles, Hamas desde el sur, los hutíes desde el suroeste, misiles iraníes directamente. Y Irán también se involucra directamente. Esto no es una teoría, es la doctrina del Frente Unido que Irán ha proclamado abiertamente. Paso 4. El colapso demográfico y económico de Israel. La amenaza constante de un ataque nuclear provoca una emigración masiva, es decir, lo que los israelíes nunca habían hecho comienza a suceder. Además, los negocios se van, las inversiones se detienen, el turismo desaparece, el país muere lentamente, bajo la presión de la amenaza, sin un solo disparo. Hay un par de argumentos que presentan las personas que están en contra de la invasión. Irán nunca usaría armas nucleares, porque sería un suicidio. Tengo una respuesta. Primero, no es necesario usar armas nucleares, basta con amenazar. Saddam no usó armas químicas contra Estados Unidos en 1991, pero eso cambiaba toda la estrategia. En segundo lugar, el liderazgo de Irán ha dicho repetidamente y públicamente que la destrucción de Israel es un objetivo estratégico. Esto no es retórica para la audiencia interna, es una política estatal establecida en documentos oficiales. En tercer lugar, incluso si la probabilidad de uso es baja, cuando se trata de la destrucción de un país, basta con un 5% de probabilidad. Ahora, entonces, hay otro argumento: Israel tiene armas nucleares, ¿por qué Irán no puede tenerlas? Respuesta: si a las personas que preguntan esto no se les ocurre, desde mi punto de vista, o son tontas o simplemente no quieren ver la respuesta. Israel nunca ha amenazado con destruir a los países vecinos. Israel no ha financiado organizaciones terroristas cuyo objetivo sea la destrucción de otros países. La disuasión nuclear funciona entre países que reconocen el derecho del otro a existir. Israel no es reconocido por Irán. Irán niega el derecho de Israel a existir. Señores, no podíamos evitar empezar esta guerra, pero no podíamos librarla de forma que pudiéramos ganarla. Pase lo que pase, parece que Irán dentro de 5, 7 o 10 años volverá a tener producción militar. ¿Habrá que volver a volar y bombardearlos? Puede ser. O tal vez todo esté organizado de tal manera que no sea necesario hacerlo, o al contrario, que sea imposible. Pero no hacerlo. No teníamos derecho. Y ahora vamos a observar lo que sucede. Es muy posible que Trump tenga una solución de la que ni siquiera me doy cuenta. Gracias a todos los que vinieron, vieron y se quedaron hasta el final. Hasta la próxima.